Este video es revisar algunos conceptos de la serie geométrica, en especial las fórmulas para la suma de los primeros n términos y el criterio de convergencia de esta serie, para su aplicación a los problemas de conversión de números binarios a decimal, cuando los números binarios tienen una cantidad de dígitos que es indefinida o una cantidad de dígitos infinita. En particular vamos a resolver los 4 ejemplos que se muestran en pantalla. En el primer caso tenemos un número entero en el cual todos los dígitos son iguales a 1 y se repiten n veces, es decir, tenemos una representación con n bits o n dígitos y queremos saber cuál es el equivalente en decimal en el sistema de numeración de base 10. En el segundo ejercicio tenemos un problema muy similar, pero ahora ya es un número fraccionario en el que tenemos esta parte fraccionaria también con una repetición de los dígitos de n veces. En el tercer caso tenemos un número en el que la parte fraccionaria se repite infinitas veces. Aquí tenemos una secuencia de unos y ceros que se repite de forma infinita. Entonces queremos averiguar cuál es el número en sistema de numeración de base 10 que le corresponde a ese número binario. Y el último ejemplo es tomado de el libro de Atkinson, el libro Elementary Numerical Analysis de Atkinson, específicamente el anexo E. El anexo E, que hace una revisión de los sistemas de numeración binario, hexadecimal, las reglas de conversión entre ellos, y al final de ese anexo propone unos ejercicios dentro de los cuales se encuentra este que estamos utilizando acá para este video como cuarto caso. Bien, entonces, como ya lo había dicho al inicio, para hacer la conversión en este caso se requiere utilizar algunas fórmulas de la serie geométrica y por lo tanto el video va a estar dividido en dos partes. En la primera va a ser una definición rápida, una revisión rápida de la definición de la serie, y vamos a mirar las fórmulas para la suma de los primeros n términos y el criterio de convergencia de la serie. Y en la segunda parte aplicaremos esas ideas para poder resolver estos 4 ejercicios que se plantean acá. Bien, entonces, serie geométrica. Vamos a decir que la serie geométrica es una serie en la cual los términos sucesivos tienen una razón constante entre ellos. Entonces es una serie con términos sucesivos que tienen una razón constante entre ellos. Por ejemplo, consideremos la serie 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más, y así sucesivamente. Lo que podemos ver acá es que cada uno de los términos de esta serie se obtiene mediante la multiplicación del término inmediatamente anterior por un factor de 2. Es decir, 1 multiplicado por 2 me da 2, 2 multiplicado por 2 me da el 4, 4 multiplicado por 2 me da el 8, 8 multiplicado por 2 me da el 16. Entonces hay una relación entre los términos sucesivos que es a través de un factor de multiplicación que se llama razón común y que en este caso es 2. Entonces diríamos que esa serie que yo estoy colocando ahí como ejemplo es una serie geométrica porque cumple ese criterio. Otro ejemplo.
la serie 1/2 más un sexto más un 18avo más un 54avo más, y así sucesivamente. Se puede decir también que esto es una serie geométrica porque la razón entre los términos sucesivos es igual a un tercio. Fíjense que acá yo puedo coger un medio, lo multiplico por un tercio y me da un sexto. Si un sexto lo multiplico por un tercio, me da un 18avo. Por un tercio me da un 54avo. Y así sucesivamente puedo obtener los términos que quiera de la serie multiplicando por ese factor común que se llama también razón común de la serie geométrica. Entonces, de forma general, uno podría decir que la serie geométrica tiene esta forma. En lugar de los dos puntos vamos a colocar acá general la serie geométrica se puede escribir o tiene la estructura de a más a por r al cuadrado más a por r al cubo más, y así sucesivamente. Entonces acá aparecen dos variables que tenemos que explicar. La variable a recibe el nombre de coeficiente de la serie geométrica. La variable r recibe el nombre de razón común o razón entre términos sucesivos. Listo. Si nos devolvemos a estos dos ejemplos que acaba de poner, ¿cuál sería el valor de esas variables? Pues en el caso del primer ejemplo tendríamos que a vale 1 y que r es igual a 2. Entonces fíjense que yo puedo escribir la serie como 1 por 2 a la 0. Colocar mejor un símbolo de por 1 por 2 a la 0 más 1, que sigue siendo el coeficiente que sí permanece constante para la serie geométrica, por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 2 más 1 por 2 a la 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy expresando esa serie geométrica que se muestra acá, que se colocó como ejemplo, con la estructura que se tiene más abajo, que sería una estructura general, donde tengo el producto siempre del coeficiente por la razón común, que en el caso del primer ejemplo es 2. Entonces fíjense que esto da lo mismo, si 1 por 2 a la 0 me da 1, 1 por 2 a la 1 me da 2, 1 por 2 a la 2 me da 4, y así sucesivamente. Ok, bueno, y en el segundo ejemplo tengo que el coeficiente sería igual a un medio y que la razón común sería un tercio, que ya lo habíamos dicho. Entonces fíjense que lo puedo escribir también como un medio por un tercio, que es la razón común elevada a la 0, más un medio por un tercio, que es la razón común elevada a la 1, más un medio por un tercio, que es la razón común elevada a la 2, y así sucesivamente, siguiendo la misma estructura general que se presenta acá. Yo puedo obtener todos los términos de la serie geométrica que coloqué ahí como segundo ejemplo. Entonces esto me da un medio, que es lo que tenemos acá. Este segundo término es un medio por un tercio, me da un sexto. El tercer término es un medio por un tercio al cuadrado. Eso me da un medio por un noveno, que es igual a un 18avo. Y así sucesivamente puedo obtener todos los términos. Listo, entonces, de forma general, yo puedo manejar esta estructura y saber que cualquier serie geométrica la puedo caracterizar por medio de esas dos variables en general. Listo. Otro aspecto que es importante mencionar ahí es que esta serie se llama serie geométrica
porque cada uno de los términos es igual a la media geométrica de los dos términos vecinos. Vamos a explicarlo en detalle. Cada término es igual a la media geométrica de los dos términos vecinos. ¿Cómo así? Pues veamos. Por ejemplo, en el caso del segundo ejemplo, vamos a tomar el término un 18avo. Fijémonos que un 18avo es la media geométrica de los dos términos vecinos, que serían un sexto y un 54avo. Eso lo puedo escribir como la raíz cuadrada, que son dos términos, de un sexto por un 54avo. Esa operación me da a mí un 18avo, lo cual significa lo que acabamos de decir, que cada uno de los términos es igual a la media geométrica de los dos términos vecinos. Y acá en la estructura general, si lo miro acá en la estructura general, pues yo puedo coger también cualquier término y hacer la misma operación. Digamos el término a por r al cubo, esto sería igual a la raíz cuadrada del término vecino inmediatamente anterior, que sería a por r al cuadrado, multiplicado por el término vecino que le sigue, que sería a por r a la 4. ¿Qué nos da esto? Pues nos da la raíz de a al cuadrado por r a la 6, que es sencillamente a por r al cubo, que es el término que estamos analizando. Entonces esa es la razón por la cual a esta serie se le llama también serie geométrica, porque cada uno de los términos es la media geométrica de los dos adyacentes. Listo. Sigamos avanzando. Ahora, con la notación de sumatoria, la serie geométrica se puede escribir de la siguiente forma. Con notación del símbolo de sumatoria, tenemos que la serie geométrica en general, cualquiera de la forma a por r al cuadrado, a más a por r al cuadrado más a por r al cubo, es igual a la suma que va desde 0 hasta infinito de a por r elevado a la k. Esa es la misma estructura general, pero utilizando el símbolo de sumatoria. Listo, entonces tenemos definida la serie geométrica, sabemos por qué se llama así, colocamos dos ejemplos de series geométricas, definimos las variables más importantes, que son, bueno, y de hecho son las únicas, que son el coeficiente y la razón entre términos. Entonces ahora nos interesa preguntarnos qué pasa con la suma. Es decir, cuando yo quiero obtener el resultado de la suma de n términos de cualquier serie geométrica. Entonces vamos a decir que la suma de los primeros n términos se puede escribir como, vamos a simbolizarla con una s sub n para decir que estamos sumando los primeros n términos de la serie. En notación expandida sería a por r a la 0 más a por r a la 1 más a por r a la 2 más hasta a por r, pero no hasta la n, sino que va hasta n-1. ¿Por qué va hasta n-1? Porque hay que tener en cuenta que queremos sumar los primeros n términos, y este primero también cuenta, el que está con exponente a la 0. Entonces desde 1 hasta n-1 pues tengo n-1 términos, y sumándole este que tiene exponente 0 pues me da n términos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿eso a qué es equivalente? Si en notación compacta con el símbolo de sumatoria, lo que yo estoy diciendo es que quiero hacer la suma desde k igual 0 hasta n-1 de a
por r elevado a la k, ¿sí? Yendo solamente hasta n-1, ya no me estoy yendo hasta infinito. Quiero saber eso, cuál es el valor que resulta de sumar los primeros n términos de una serie geométrica cualquiera. Pues bueno, resulta que esta es una de las primeras fórmulas que nos van a servir. Se puede demostrar que esto es igual al coeficiente por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Recordemos que r es la razón común y ya es el coeficiente. Esto en el caso de que r sea diferente de 1. Y si r es igual a 1, esto nos va a dar a multiplicado por n. Esto se puede demostrar, obviamente no es el propósito de este video, pero existe una demostración que es bastante sencilla para llegar a esa fórmula. ¿Qué nos interesa? Hacer la aplicación de esto para la conversión de binario a digital que se mencionó al inicio. Entonces vamos a colocar como ejemplo, para poder utilizar esta fórmula que acabamos de poner, vamos a utilizar una serie que es igual a 1 más un medio más un cuarto más un octavo más puntos suspensivos. Entonces, primero que todo, sabemos que esto es una serie geométrica porque cada uno de los términos se puede obtener por la multiplicación del anterior con un factor. Entonces, en este caso, el coeficiente sería 1 y la razón común, que es el factor de multiplicación, sería igual a un medio. Listo, ya tenemos la serie caracterizada a través de esas dos variables. Y entonces nos queremos preguntar cuánto vale, por ejemplo, la suma de los primeros 10 términos. O de los primeros 100 o de los primeros 1000 términos. Entonces fíjense que si lo quisiera hacer de forma manual, pues sería un proceso muy engorroso o inclusive podría llegar a ser imposible dependiendo de la cantidad de términos que yo escoja. Entonces evidentemente lo que me interesa es utilizar la fórmula que acabamos de colocar acá para obtener ese valor. Entonces lo que estoy pidiendo es S sub 10, es decir, la suma de los primeros 10 términos. Y como ya sabemos, eso quiere decir que voy a sumar desde k igual a 0 hasta n-1. Como n vale 10, entonces acá estaría sumando hasta 9. Y ahí tengo 10 términos, o sea, desde 0 hasta 9 tengo 10 términos. Por eso se dice que es la suma de los primeros 10 elementos de la serie. Esto es suma de a por r a la k, y colocándole los valores de esta serie en particular que colocamos como ejemplo, pues esto sería la suma desde 0 hasta 9 de a que vale 1 por r que vale 1 medio elevado a la k. Entonces yo puedo colocar la serie de forma expandida para estos primeros 10 términos, y eso pues me va a quedar 1 más 1 medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más un 32avo. Bueno, vamos a terminarlos de colocar acá rápidamente. 1 sobre 512. Listo, entonces ahí tengo a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 términos. Pero fijémonos que para obtenerlos yo solamente tengo que variar k hasta 9 para obtener 10 términos. Es decir, que este último elemento que yo tengo acá es igual a el coeficiente que vale 1 multiplicado por 1 medio elevado a la 9, no a la 10. No a la 10, sino a la 9. Entonces ahí tengo 10 términos yéndome desde 0 hasta 9. Eso es importante para poder aplicar bien la fórmula que tenemos allá arriba. Entonces la fórmula dice, vea, la suma de esos primeros 10 términos es igual
A multiplicado por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. Listo. Esto es igual a 1 multiplicado por 1 menos R que vale 1/2 con exponente igual a N. ¿Qué es N? La cantidad de términos que yo quiero sumar, en este caso son 10. Acá le ponemos 10 y esto sobre 1 menos R que vale 1/2. Listo. Así de fácil tengo la suma de los primeros 10 términos. Entonces esto sería igual a 1. Bueno, para que pongo el 1. Esto sería igual a... Arriba tengo 1 menos 1/2 elevado a la 10 es 1 sobre 1024. Y 1 menos 1/2 pues me da 1/2. Esto es igual a 2 veces 1023 sobre 1024. Listo. Y esto pues ya ahí puedo hacer la operación en una calculadora. Esto me va a dar 1.998 046 875. Listo. Entonces ese número se puede verificar en la calculadora. Eso pues acá pues para propósitos del video no tiene importancia. Se puede verificar. Y en el caso de que la cantidad de términos que yo quiera sumar sea muy grande y yo quiera comparar el resultado de la fórmula con la suma directa de cada uno de los términos, pues se podría escribir también un pequeño código que en nuestro caso interesaría hacerlo en Python, ya que es el lenguaje que estamos utilizando para este curso. Entonces acá tenemos preparado un pequeño script con las instrucciones. Vamos a explicarlo. 13 líneas solamente. Acá en la primera línea estamos haciendo uso de una librería que se llama Fractions. Lo que estamos haciendo es importar este método fraction con la F en mayúscula, que lo que va a hacer es leer un número. Bueno, en este caso vamos a leer un número que ingresa el usuario con el coeficiente de la serie, pero lo va a ingresar en forma de fraccionario y acá se va a leer igualmente en forma de fracción utilizando este método y se va a almacenar en esta variable a fraction. Y después esa variable la va a convertir a un número decimal, pues de coma flotante, aunque lo podría haber dejado así en forma de fracción, sí, pero estoy haciendo esto para mostrar que yo puedo extraer el numerador y el denominador que están almacenados acá y hacer uso del número en su forma decimal también, sí. Entonces acá estamos haciendo el ingreso del coeficiente de la serie, el ingreso de la razón común y también vamos a pedir la cantidad de términos que se quieren sumar, o sea, cuáles son los primeros n términos que se quieren sumar. Y finalmente pues lo que estamos haciendo es la suma de esos primeros n términos, pero de forma directa, es decir, como si estuviéramos utilizando una calculadora, pero o sea, haciéndolo aquí con código en Python. ¿Para qué? Pues para comparar esto con el resultado que da la fórmula en caso de que alguien lo quiera hacer. Entonces inicialmente la suma vale 0. Implementamos un ciclo for que coge cada uno de los términos que se quieren sumar y pues lo que hace es aplicar la estructura de la serie geométrica que acabamos de ver, que es a por r elevado a la k. O sea que acá la palabra iterm estaría haciendo el papel de k. La a pues ya sabemos que es el coeficiente y r es la razón común. Entonces lo que estamos haciendo acá es sumar. Bueno, esto igual lo podría poner de una forma más elegante, como más igual, y sumarle esta parte. Listo.
Finalmente hacemos la impresión de la suma de los primeros n términos. Entonces vamos a utilizarlo para ver cómo se comporta con este ejemplo que acabamos de resolver y mirar si nos da lo mismo que la fórmula produjo. Entonces acá nos pide el coeficiente, que ya dijimos que para ese ejemplo era 1. La razón común es un medio y la cantidad de términos que queremos sumar es 10. Entonces ahí podemos ver que eso corresponde al valor que da la fórmula. ¿Sí? Entonces acá se hizo la suma término a término y nos da el mismo valor que produce la fórmula, que es 1.998.046.875. 1.998.046.875. Entonces fíjense que pues también lo podría ejecutar utilizando acá me equivoqué, ingresando el número medio y vamos a sumar los primeros 1000 términos. Esto pues obviamente ya no sería práctico hacerlo de forma manual, término a término. Y acá nos está dando un valor de 2. Más adelante vamos a ver que esa serie converge a 2 a medida que n tiende a infinito. Con los primeros n términos iguales a 1000, que fue lo que acaba de poner, pues ya no se distingue entre el valor exacto y el valor aproximado. Pero fíjense que a medida que yo me voy acercando a infinito, el número se parece más a 2. Si coloco 50, los primeros 50 términos, acá hay un montón de números 9 y terminan 82, pero pues ya se nota ahí que la serie converge a 2. Por eso lo vamos a revisar ahorita más adelante con la fórmula de convergencia de la serie. Listo, entonces ahí tenemos un primer ejemplo resuelto. Y eso nos va a servir también para introducir el criterio de convergencia. Entonces la pregunta es, ¿podemos decir que hay alguna condición bajo la cual una serie geométrica converge? ¿Y cuál sería esa condición? ¿Y cuál sería el valor al cual converge? Entonces podemos decir que a medida que n, que es la cantidad de términos que quiero sumar, se aproxima a infinito, se debe cumplir una condición, y es que la razón común sea menor a 1 para que la serie converja. ¿Y converja qué? Pues converja a un valor que va a estar dado por, entonces acá en forma de la notación con el símbolo de sumatoria tendríamos que la suma que va desde 0 hasta infinito de a por r a la k converge al valor a sobre 1 menos r, teniendo en cuenta que r es menor que 1, es decir, la razón común tiene que ser menor a 1 para que la serie converja. O sea que no todas las series geométricas convergen. Y si no converge, pues entonces dice que la serie diverge. En el primer ejemplo que di, que fue este, de una serie que tenía términos 1, 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, pues es muy fácil de ver que la razón común es 2 y que por lo tanto esa serie no tiene convergencia. Si yo continúo sumando términos de la serie de manera indefinida, eso nunca se va a estabilizar en un valor fijo, ¿sí? Crece a medida que yo agrego términos. Pero en estas otras series pues ya acabamos de ver que si la razón común es menor a 2, como era el caso del último que resolvimos, donde la razón común es un medio, pues veíamos que a medida que yo aumento la cantidad de términos que quiero sumar, eso converge a 2. Entonces, hagamos eso, este ejemplo. En la serie anterior, si en la serie del ejemplo anterior, verificar el valor de convergencia.
Listo, entonces tenemos que la serie es igual a la suma de k igual 0 hasta infinito de a, pero a vale 1, por r, pero r vale 1 medio, elevado a la k. Entonces tenemos el criterio, se cumple, ¿sí? Acá en este caso r es igual a 1 medio y esto pues es menor a 1, o sea que cumple el criterio para que la serie converja, y el valor de convergencia será igual a a, que vale 1 en este caso, para esta serie con la que estamos trabajando, sobre 1 menos 1 medio, y esto pues evidentemente es igual a 2, ¿no? O sea, es 1 sobre 1 menos 1 medio, que me da 1 medio, y 1 sobre 1 medio es igual a 2. Entonces ahí se verifica el criterio de convergencia. Entonces, como les decía, yo puedo colocar acá una cantidad de términos muy grande. Vamos a ver si con 100 ya converge a 2, efectivamente, para demostrar que haciendo la suma de los términos individuales, obviamente yo acá no estoy llegando hasta infinito, obviamente, pero yo me doy cuenta que al menos para la representación que se hace de los números en un computador con la suma de los primeros 100 términos, yo ya estoy en el valor de 2.0. ¿Por qué razón? Pues porque los computadores hacen una representación aproximada, ¿cierto? Si no, pues tendría que colocar infinitos términos de la parte fraccionaria para poder ver que eso no es todavía efectivamente 2, pero listo. El tema interesante acá es que tengamos presente estas dos fórmulas. Por un lado, la fórmula del valor de convergencia, que esta sí es pues exacta, obviamente considerando que se pudiera hacer la suma hasta infinito, que en la práctica pues no la puedo hacer. Este sería el valor. Y la otra, la fórmula para la suma de los primeros n términos. Estas son las dos fórmulas que vamos a usar para resolver los problemas planteados. Listo, entonces ahí tengo esas dos. Y pasemos ahora sí a la parte de aplicación. Entonces parte B, aplicación. Listo. El primer ejemplo que tenemos es la conversión del número 1, 1, 1, que se repite n veces, a decimal, a base 10. Entonces veamos que este número yo lo puedo escribir teniendo en cuenta la estructura o la interpretación del sistema de numeración posicional de base 2 de la siguiente forma. Esto es igual a 2 a la n-1 más 2 a la n-2 más 2 a la n-3 más, y así sucesivamente hasta llegar al primer dígito, que sería 2 a la 0. Entonces, después de hacer eso, yo me puedo dar cuenta de que ese número se puede interpretar como una serie geométrica. Es decir, yo ese número lo puedo poner como, o sea, en orden inverso, como 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2 más, y así sucesivamente, pasando por 2 a la n-3 más 2 a la n-4, perdón, 2 a la n-2 más 2 a la n-1, ¿sí? O sea, es como si me estuviera moviendo en esta dirección. Lo que estoy haciendo es reescribirlo, pero empezando por este último término. Entonces, si yo me fijo bien, me doy cuenta de que esto efectivamente es una serie geométrica. Fíjense que esto es 1, esto es 2, esto es 4, y esto pues no se sabe qué es porque no sabemos cuánto es n, pero si n estuviera definido se puede calcular el valor. En fin, lo que nos interesa es que cada uno de los términos acá se está obteniendo
a partir de una multiplicación del término inmediatamente anterior por 2, que es la base del sistema de numeración con la que estamos trabajando. Entonces acá podemos decir que si eso es una serie geométrica, el coeficiente es 1 y la razón común es 2. Entonces yo esto lo puedo poner como S sub n, donde lo que estoy diciendo es que voy a sumar los primeros n términos de esta serie, que son iguales a la suma que va desde 0 hasta n-1. Fíjense que acá la serie llega solamente hasta 2 a la n-1, ya no llega hasta n. Entonces esto coincide con la notación que tenía para la suma de los primeros n términos de una serie geométrica, donde el coeficiente es 1 y r vale 2, o sea que acá tendría 2 elevado a la k, y ya vimos que esto con r diferente de 1 lo puedo poner como a por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Listo. Sabemos además que a vale 1. Este vale 1 pues porque ya lo acabamos de decir acá arriba. Y entonces lo que nos queda por hacer es simplificar reemplazando los valores por lo que corresponde a cada variable. Entonces r vale 2, está elevado a la n sobre 1 menos 2, y acá terminamos haciendo unas operaciones elementales de álgebra. Entonces tenemos 1 menos 2 a la n sobre 1 menos 2 que me da menos 1, y por lo tanto la expresión que estoy buscando es 2 a la n menos 1. Esta es la solución del problema. Entonces cuando se pregunta, bueno, el número 1, 1, 1 en base 2 con n bits, ¿a qué equivale en notación de base 10? Pues equivale a 2 a la n menos 1. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que como la cantidad de términos o la cantidad de bits es indefinida, lo que yo tengo es una fórmula para calcular el número en base 10 en función de la cantidad de bits que quiera elegir. Entonces, por ejemplo, yo tengo el número 1, 1, 1, 1 en base 2. En este caso, pues el ejemplo es bastante sencillo porque solamente tengo 4 bits. Pero la pregunta es la misma. ¿Cuál es el número más grande en base decimal que puedo representar con esos 4 bits? O en general con n bits. Pues si yo tengo 4 bits, la operación es bastante sencilla. Yo la puedo hacer rápidamente a mano con una calculadora y me va a dar 15. Pero en el caso que yo tenga 1000 bits o 10.000 bits o n bits, ¿cuál sería el valor más grande en decimal que se puede representar con esos n bits? Y esa es una pregunta bastante importante cuando se estudia la representación de números con el estándar IEEE 754. Entonces, en este caso sencillo, fijémonos que la fórmula aplica perfectamente, porque acá tendríamos entonces 2 a la n-1 es igual a 2 a la 4, porque en este caso tengo 4 bits, menos 1. ¿Cuánto me va a dar? 2 a la 4 me da 16, menos 1 me da 15. O sea que tengo el número 15 en base 10. Y lo podemos verificar. Pues miren que el número que tengo arriba en base 2 es igual a 1 por 2 a la 3 más 1 por 2 a la 2 más 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. Esto es 8. Esto es 4, 2 y 1. La suma de todo eso, ¿cuánto me da? 12, 14, 15.
Entonces yo tengo el número es 15 en base 10. Entonces repito, yo puedo calcular el valor de un número que tiene n bits una vez conozco la cantidad de bits, haciendo estas operaciones que consisten en la suma de cada uno de los términos, y me va a dar el número en base decimal. Pero una forma muchísimo más rápida es aplicar esta fórmula y reemplazar el número de bits acá para obtener el número máximo que puedo representar en base 10 con esos n bits. Entonces es una pregunta muy importante en este ejemplo, porque la cantidad de bits que tienen un número me va a decir exactamente cuál es el número más grande que puedo representar con esos n bits. Listo, entonces ya tengo la solución de este primero. El segundo caso es muy similar. Fíjense que en el segundo caso tenemos el número x igual a 0.111 que se repite n veces. ¿Qué cambia? Lo que cambia acá es que este número yo ahora lo puedo escribir como 1 por 2 a la menos 1 más 1 por 2 a la menos 2 más 1 por 2 a la menos 3 más 1 por 2 a la menos n. Acá yo llegué hasta n, hasta menos n, porque no empezamos en 0, sino que empezamos en menos 1, porque la parte fraccionaria empieza desde menos 1. Entonces, en forma fraccional, colocando esos términos con fraccionarios, yo puedo colocar esto como un medio más un cuarto más un octavo más 1 sobre 2 a la n. Listo. Que también se puede colocar como un medio multiplicado por un medio elevado a la 0 más un medio por un medio elevado a la 1 más un medio por un medio elevado a la 2 más un medio por un medio elevado a la 3 más un medio por un medio elevado a la n-1. ¿Por qué n-1? Si antes había llegado solamente hasta n. Porque acá yo lo que hice fue factorizar el 1 medio para colocarlo como el coeficiente de la serie geométrica. Entonces en este caso yo puedo decir que esto es una serie geométrica con coeficiente igual a 1 medio y con razón común igual a 1 medio también. Entonces fíjense que ahí lo que estoy haciendo es escribir el número con esa misma representación: a por r a la 0 más a por r a la 1 más a por r a la 2 más a por r a la 3 más a por r a la n-1. Pero entonces, como acá le tuve que colocar r a la 0 para que me pudiera quedar el 1 medio que tenía acá, entonces ya tengo el número, es exactamente el mismo, este de acá es exactamente el mismo de acá, solamente que como ya lo coloqué en la estructura general de la serie geométrica, pues tuve que colocar la razón r, que empieza en la suma desde 0, pasa por 1, 2, 3 y llega hasta, en este caso, hasta n-1. Listo. Se puede verificar. Sí, pueden verificar, pausar ahí el video y verificar que las dos expresiones son exactamente las mismas. Y lo que sigue es aplicar la fórmula para la suma de los primeros n términos. Fíjense que acá lo que tengo es una suma que va desde k igual 0 hasta n-1 de a por r a la k, que es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n-1 de 1 medio por 1 medio elevado a la k. Listo. Ya sabemos que esto nos va a dar a por 1 menos r a la n sobre 1 menos r, porque r es diferente de 1.
Entonces lo único que resta es reemplazar las variables. En este caso tenemos un medio por 1 menos un medio elevado a la n sobre 1 menos un medio. Listo. Y por último lo que queda hacer es expresar esto de una forma simplificada. Entonces miren que por este lado tengo un medio, en el denominador tengo 1 menos un medio que me da un medio, o sea que esto se cancela con esto, y lo que me queda es el numerador, que es 1 menos un medio elevado a la n. Esto también se puede poner como 1 menos 2 a la menos n en base 10. Entonces acá está la respuesta del segundo ejercicio. Fíjense que esta fórmula es muy similar a la obtenida para el otro caso. Si involucra el 2 elevado a la n, en el otro caso 2 a la menos n y el 1. Pues tenemos esta. Y ahora para los números binarios fraccionarios con n bits tenemos esta otra. Como ejemplo, bueno, el número que tenemos es, vamos a colocar acá la respuesta completa. En base 2 es igual a 1 menos 2 a la menos n en base 10. Listo. Esa es la respuesta del segundo. Vamos a hacer el otro caso. El tercer problema es convertir el número 0.101010 con una repetición que ya no va hasta n bits, sino que es infinita. Se dice explícitamente que se repite infinitas veces esa secuencia de 10, 10, 10. Entonces tenemos x igual a 1 por 2 a la menos 1 más 1 por 2 a la menos 3. ¿Por qué me salté ahí? Porque fíjense que este bit es 0, yo no lo coloqué, que podría hacerlo. Entonces podría colocar para mayor claridad 0 por 2 a la menos 2 más 1 por 2 a la menos 3 más 0 por 2 a la menos 4 más, pero bueno, ya ahí se entiende que el número es 1 por 2 a la menos 1 más 1 por 2 a la menos 3 más 1 por 2 a la menos 5 más, es decir, lo que estoy haciendo es sumar todas las potencias impares hasta infinito. Y recordemos que este número, esta secuencia, no se repite n veces, sino infinitas veces. Es lo que dice el problema. Entonces tengo que x vale 1 medio más 1 octavo más un 32avo más puntos suspensivos. Claramente también puedo interpretar esto como una serie geométrica donde el coeficiente de la serie sería 1 medio y la razón común sería cuarto. Fíjense que yo puedo coger 1 medio por 1 cuarto me da 1 octavo, 1 octavo por 1 cuarto me da un 32avo y así sucesivamente. Entonces, para expresarlo con la estructura general de la serie geométrica, lo puedo poner como 1 medio, o sea, factorizándolo 1 medio en todos los términos, multiplicado por la razón común, que es 1 cuarto a la 0, más 1 medio, multiplicado por la razón común, que es 1 cuarto a la 1. Es decir, acá estoy haciendo lo mismo que hice con el caso anterior, que fue factorizar ese primer término
para que la serie quede con la estructura general que ya conocemos, que se colocó arriba y que la repito acá, que es A más A por R, perdón, por R a la 0 más A por R a la 1 más A por R al cuadrado más y así sucesivamente. Listo, entonces acá hacer un cuarto al cuadrado más puntos suspensivos, listo. Entonces, ¿cuánto vale esto? Este número vale la misma cuestión, o sea, aplicar la misma fórmula que tenemos para la serie que va hasta infinito y que converge a este número cuando r es distinto de 1 y además cuando cuando r es menor a 1. Entonces esto sería a multiplicado por 1 menos r a la n sobre 1 menos r, la misma cuestión, lo único que está cambiando acá es el valor del coeficiente y de la razón común. Entonces tendría un medio por 1 menos un cuarto perdón, que acá coloqué la fórmula que no era. Esta fórmula es para la suma de los primeros n términos. Yo estoy buscando es a sobre 1 menos r. Creo que es la fórmula. Vamos a verificarla para no equivocarnos. Es la 2. Sí, efectivamente es esta. A sobre 1 menos r. Sí, sí. La que tenía aquí anteriormente la voy a poner otra vez. No aplica, porque esta es la fórmula para la suma de los primeros n términos. Pero acá ya no quiero la suma de los primeros n términos, yo quiero la suma de una cantidad infinita de términos. Entonces regresemos el caso anterior, que era el segundo ejercicio. Yo tenía era n bits, acá tenía n bits, pero en este tercer ejercicio yo no tengo n bits, sino que tengo infinitos. Entonces lo que voy a hacer acá ya no es la suma de los primeros n términos, la borro, sino que voy a colocar la suma de toda la serie con n que tiende a infinito. Entonces ya sabemos que esa suma va desde 0 hasta n-1 de a por r elevado a la k. Esto otra vez cometí el error, ya no va hasta n-1 sino que va hasta infinito, es igual a sobre 1 menos r. Listo. Entonces en este caso el número que tengo es un medio sobre, fijémonos que el coeficiente es un medio, r es un cuarto, entonces me queda un medio sobre 1 menos un cuarto. Esto es igual a un medio sobre 3 cuartos, es igual a 4 sextos, que es igual a 2 tercios. O sea que el número en base 10 que yo estoy buscando es el número 2 tercios. O sea que la respuesta es el número 0.01010, que se repite infinitas veces. Ponlo aquí de forma más precisa. Infinitos bits. En base 2 es igual al número 2 sobre 3 en base 10, que se puede escribir como 0.6 periódico. Bueno, aquí ya sería un número que en decimal también tiene infinitos dígitos. Es un número racional, pero con infinitos dígitos después del punto decimal.
Entonces recapitulemos acá un poquito. El ejercicio 1 es un ejercicio donde el número tiene n bits. Como resultado de esto nos dio una fórmula, que es esta, que me dice cuál es el número más grande en base 10 que yo puedo representar con n bits en el sistema de base 2. En el segundo ejercicio tengo un número muy similar, solamente que en la parte fraccionaria es donde tengo los n bits. Entonces también se preguntó cuál es el valor de este número, y como resultado nos dio una fórmula similar, que es 1 menos 2 a la menos n en base 10. Y en estos dos primeros ejercicios lo que se hizo fue aplicar la fórmula de la serie geométrica, que corresponde a la suma de los primeros n términos. En este tercer caso, lo que cambió es que ya no tenía n bits, sino que tenía un número con dígitos que se repetían infinitamente. Entonces, al aplicar la suma, yo no voy a poder escoger n términos, sino que me tengo que ir con el criterio de convergencia para cuando n tiende a infinito. Y en ese caso aplicamos la fórmula 2 de la revisión que se hizo de la serie geométrica y nos dio que el número es 0.6 periódico. Bueno, el último ejercicio sería el punto 5 del anexo anexo E del libro de Atkinson, mencionado al inicio. Este punto requiere también que se haga uso de las fórmulas 1 y 2 que colocamos ahí para poder determinar el número. Entonces el número es 0.110, con un patrón que se repite infinito, hasta infinito. Entonces la pregunta es la misma: determinar el número, determinar la fracción en base 10. El procedimiento es exactamente el mismo. Expreso el número según el sistema de numeración posicional de base 2. Eso sería 1 por 2 a la menos 1 más 1 por 2 a la menos 2. No coloco un término por 2 a la menos 3 porque corresponde a este bit que está en 0. Me salto a 1 por 2 a la menos 4 más 1 por 2 a la menos 5. Luego tengo otro bit en 0, por lo tanto no voy a poner término a la menos 6. Sigue más 1 por 2 a la menos 7 más 1 por 2 a la menos 8 más. Y ya ahí tenemos el patrón con el cual se están repitiendo estos números. Entonces tenemos que esto es un medio más un cuarto más un 16avo más un 32avo más un 128avo más un 256avo. Listo. Más puntos suspensivos. Ya sabemos que esto va hasta infinito. Entonces, como lo que yo necesito es poder expresar esa suma como una serie geométrica, me doy cuenta de que en este momento no lo puedo hacer, porque un cuarto es igual a un medio por un medio. Pero si la razón común fuera un medio, entonces acá el siguiente término que tendría que tener es un octavo, y lo que tengo es un 16avo. Entonces yo no puedo decir que la razón común de toda la serie es un medio. ¿Cómo hago entonces para resolverlo? Tampoco puedo decir que la razón común es un cuarto, porque de un medio a un cuarto no paso multiplicando por un cuarto. Entonces acá lo que se puede hacer es separar esto en dos sumas de la siguiente forma: un medio
más un 16avo, miren que me salté el 1/4, más 1 sobre 128, más puntos suspensivos, más 1/4, más un 32avo, más 1 sobre 256, más puntos suspensivos. Listo. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Separé los términos, un medio, un 16avo y un 128avo, porque esos términos sí tienen una razón común. Entonces yo podría expresar este número como la suma de dos series geométricas. Entonces separé esos por un lado y por el otro lado separé 1/4, un 32avo y un 256avo. Fijémonos entonces que si lo organizo de esa manera, yo tendría dos series geométricas en las que el coeficiente sería para esta primera serie igual a un medio, y la razón común sería un octavo, porque fíjense que un medio por un octavo me da un 16avo, un 16avo por un octavo me da un 128avo, y así sucesivamente. El patrón se repite. Y en esta otra parte tengo un coeficiente igual a 1/4, y la razón común sigue siendo la misma, un octavo. Entonces 1/4 por un octavo me da un 32avo, un 32avo por un octavo me da un 256avo, y así sucesivamente. Entonces lo que tengo son dos series geométricas que al sumarlas me dan exactamente iguales al número que yo quiero representar, que es este. Listo, entonces esto lo puedo poner como x igual a la suma, que va desde 0 hasta infinito, de un medio multiplicado por un cuarto, perdón, por un octavo, elevado a la k, más la suma de 0 a infinito de un medio no, un cuarto, por un octavo, elevado a la k. Entonces ahí tengo las dos series geométricas expresadas de forma compacta. Y entonces recordemos que el criterio de convergencia es: si R, valor absoluto, es menor que 1, la serie converge al valor dado por la fórmula 2 que se presentó al inicio cuando hicimos la revisión. Entonces acá la serie converge a el valor a sobre 1 menos R. Entonces el número es x es igual. En el primer caso el coeficiente es un medio sobre 1 menos R, 1 menos un octavo, y en el segundo caso el coeficiente es un cuarto sobre 1 menos un octavo. Listo. Con esto el número quedó como un medio sobre, un medio sobre 7 octavos más un cuarto sobre los mismos 7 octavos, y esto es igual a 8 sobre 14 más 8 sobre 28, que es igual a 4 séptimos más 4, 28, más perdón, esto aquí sería 2 séptimos, ¿cierto? 4 por 2, 8, 4 por 7, 28. Listo. Nos da esto, nos da 6 sobre 7. O sea que la fracción que se está buscando es esa. Entonces el número x igual a 0.110. 110, 110, con repetición así hasta infinito, en base 2, es igual a 6 sobre 7 en base 10
y es igual 0. Esto lo puedo hacer uno en la calculadora. 0.857 142 con toda esta parte que se repite indefinidamente, infinitas veces. Pues ahí nos quedó el número que se estaba buscando.